Gracias. Gloria a Dios. De todo lo que ustedes disfrutan por $1 que dan de ofrenda, ¿verdad? Dios mío. En el capítulo 4, versículo 9. Versículo 9. Cuando Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. La respuesta a esa frase la encontramos en el versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Padre amado, estamos aquí sentados a tu mesa, preparados y listos, Señor, para comer este alimento espiritual para beneficio de nuestras almas, para la edificación y el crecimiento de nuestra fe. Bendice tu iglesia, hazla crecer en gracia y en conocimiento, Señor amado, especialmente aquellos que aman y esperan tu venida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntense, por favor. Siempre he dicho que la vida es como una sinfonía, donde hay notas altas y notas bajas. Una sinfonía no fuera buena sinfonía si no tuviera notas altas y bajas. Y la vida es así. Hoy podemos estar arriba y mañana podemos estar abajo. Hoy podemos estar alegres y mañana o más tarde estar tristes. Hoy podemos sonreír y mañana llorar. Así es la vida. Por ejemplo, en el mensaje anterior veíamos a un Pablo, con un tono triunfante. En el mensaje, los dos mensajes anteriores, cuando San Pablo había dicho que él estaba ya listo para ser sacrificado, que el tiempo de su partida estaba cercano, que había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera, que había guardado la fe. Y con aire triunfante dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y dice Pablo: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mas sin embargo, ese tono de triunfo, ese tono triunfante, ahora es diferente. Es como que San Pablo por un momento se baja del cielo, como que ya está en el cielo, pero que se baja del cielo y ahora se enfrenta a su realidad terrenal.
Y es que alguien dijo que con una mano tenemos que tocar el cielo, pero que nunca nos olvidemos que nuestros pies están aquí en la tierra. La fe nuestra no es una fe ciega. No es una fe ciega. Tenemos que ser conscientes de todo lo que está a nuestro alrededor. Problemas, enfermedades, crisis, dificultades, deslealtades, de todo. Y tenemos que ser prácticamente, porque eso es lo que nos hace ser lo que somos. Los problemas, las dificultades, las enfermedades, las crisis nos forman lo que somos. Nosotros somos el resultado de ese tipo de cambios que da la vida. Si no, no fuera lo que somos y anduviéramos lloriqueando y llorando por cualquier situación que viniera a nuestra vida. Mas sabemos que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es que expresamos como Pablo que nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Problemas, separaciones, inclusive divorcios, no nos pueden separar del amor que es Cristo Jesús. Que un hijo se nos muera, que a un familiar se vaya de este mundo, nosotros permanecemos firmes adorando a aquel que vive por siempre. Aleluya. Aleluya. Así que estos versículos de hoy son diferentes. Y aquel tono triunfante de Pablo. Y tendría que ser uno muy de acero y muy de hierro para no conmoverse. Porque San Pablo en un momento dice: yo ya estoy nada más esperando que el Señor, estoy en la sala de espera, esperando que anuncien el vuelo que me lleva a la patria celestial. Y aquí me he enfrentado a muchos jueces injustos, mas allá en el cielo me está esperando el justo juez, el cual me dará mi corona. Pero de repente, en ese tono triunfal de Pablo, se percata que está en una celda, esperando que en cualquier momento lo saquen los guardias para llevarlo y poner su cabeza sobre una tabla de madera, y donde aquel verdugo alzará la guillotina o lo que sea para cortarle su cabeza. Yo creo que en ese momento Pablo se estremece. Se estremece cuando se da cuenta que aquellos a los que tanto ha amado en esta tierra. Pablo no tenía una mujer. Pablo no tenía hijos. Lo que Pablo había formado eran discípulos. Discípulos como Timoteo, discípulos como Tito, como Crescente, como Epafrodito, como Tíquico. Y que ahora San Pablo, al darse cuenta de esa realidad, que en cualquier momento ya no va a estar en esta tierra, viene y le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Y esas palabras están repletas de mucho sentimiento. Aleluya. ¿Sabe cuál es el punto? Pablo era un hombre de Dios. Y usted puede ser un hombre de Dios y puede ser una mujer de Dios. Yo soy un hombre de Dios, pero no soy superhumano. Y Pablo no era superhumano. Necesitaba, en ese momento, necesitaba y quería compañía. Cuando el Señor llega al estanque de Betesda, hay unas palabras que brotan de los labios de aquel paralítico
Cuando dice, Señor, no tengo a nadie. Y cuando el ángel viene y mueve el agua, no tengo a nadie que me ayude a meterme. Todos me ganan porque yo no tengo a nadie. Y siempre he pensado que en el inicio de su problema había gente a la par de él. Gente que tenía la fe, la confianza, la esperanza de que su familiar o su amigo se iba a sanar, que el milagro iba a ocurrir. Siempre cuando entramos en una crisis, en una prueba, tenemos la fe que Dios va a obrar. Pero de repente el tiempo, que es cruel, muy cruel, avanza y pasan semanas y pasan meses y nuestra esperanza empieza a menguar, a palidecer. Al principio veíamos todo y sí, decíamos sí, Dios va a hacer la obra, pero va pasando el tiempo y las cosas no cambian. Y saben que aquellos que en el principio nos apoyaban, aquellos que en el principio estaban con nosotros en el hospital, aquellos que en el principio nos visitaban en la cárcel o en la casa, donde quiera que estuviéramos con el problema, poco a poco empiezan a enfrascarse, a enfocarse en sus propios asuntos y te van dejando a un lado y se van olvidando de ti. Te empiezas a volver una carga que nadie está dispuesto a soportarla por toda la vida, y te van abandonando, te van dejando. Así que por eso es que a los viejitos terminan en un auspicio, terminan en ¿qué? En un asilo. Porque al principio sí, los hijos agradecidos, no papá, sí, no mamá, no te preocupes, aquí vas a estar. Al principio todo es bien, pero a medida el tiempo va avanzando te va volviendo una carga insoportable. Y termina siendo abandonado por los que te quieren. Pablo no era superhumano. Yo no soy superhumano. Y usted tampoco lo es. Y aunque parecemos de roble, de repente en X momentos nos venimos abajo. Cuando vemos que el cambio que esperamos, la intervención que esperamos, nunca llega. Es lo que nos pasa, es lo que te pasa, hermana, con el borracho que nunca quiere cambiar, con el que tiene adicción a las drogas y que te ha prometido 1000 veces que va a cambiar y nunca cambia. Con el hijo que te dice sí, las cosas van a ser diferentes, pero siguen iguales. Empezamos. La razón es que no somos superhumanos. Y claro, somos personas de fe. Y tenemos a un Dios grande y poderoso en los cielos. Pero cuando tocamos la realidad, esas madrugadas son testigos de lágrimas, de lloro, de lamento, de luto, de tristeza, de dolor, de angustia, de quebranto. Aleluya. Allá en Roma, ahora es un lugar turístico. La cárcel donde estuvo Pablo, son miles y miles que hoy la visitan. Mas sin embargo, lo que he leído de aquellos que han visitado esa cárcel donde estuvo Pablo, todos son conmovidos. Cuando llegan ahí, entran a esa celda donde el bendito hombre de Dios que se entregó el todo por el todo para Dios y por Dios, pasó sus últimos días, semanas, meses ahí. Son conmovidos. Aleluya. Aleluya. Ahí Pablo está solo. Y él sentía esa soledad. Y en estos versículos la expresa.
la soledad que sentía. ¿Sabe de lo que estoy hablando, verdad? Estoy hablando que nunca puedes decir no voy a necesitar de ti. Yo me valgo solo, me valgo sola. No necesito de nadie, no necesito de nada. Porque aunque hayas acumulado dinero, en ese momento el dinero no sirve, no vale para nada. Porque te lo voy a hablar así franca y directamente. Llega un momento que ni las traseras te puedes limpiar. Y alguien tiene que hacerlo por ti. Eso es tremendo. Es decir, ahí tu vanidad, tu orgullo, tu engreimiento se viene para abajo. Y si no sembraste, te va a tocar vivir la recta final de tu vida sola, solo, triste, abandonada y abandonado. Escuchemos al apóstol. Cuando Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, en el versículo 10 él da la respuesta: porque Demas me ha desamparado. Porque Demas me ha desamparado. En otras palabras, Demas se había ido, había partido. Probablemente no pudo soportar lo que estaba ocurriendo y tuvo que alejarse de ese lugar. Así fue que dejó a Pablo y se fue a Tesalónica, que se encontraba a bastante distancia. Pero Pablo agrega una palabra, porque dice, amando este mundo. Y esto para mí trajo una implicación. Que todo aquello que estaba a la par de Pablo podía correr el mismo destino de Pablo. Morir como Pablo, ser martirizado como Pablo, que le cortaran la cabeza como Pablo. Y hay que tener un buen nivel de fe para enfrentarse a un destino de esos, de ser mártir. La iglesia primitiva estuvo repleta de hombres y mujeres que con la frente en alto, firmes, cuando llegaba el momento, empezaban a entonar cantos y adoraban y alababan a Dios. Morían de diferentes formas, pero ninguno de ellos renunciaba a la fe. Es decir, cuando nosotros logramos entender que lo de esta tierra es momentáneo, temporal, transitorio. Es más, la Biblia dice que cielos y tierra pasarán. Todo será quemado por fuego. Y cuando nosotros entendemos que somos peregrinos y extranjeros que vamos de paso, no amamos este mundo ni las cosas de este mundo, sino que anhelamos estar donde las cosas son eternas y para siempre. Cuando Demas se dio cuenta de que estaba en peligro, en riesgo, dijo, no, estoy muy joven para morirme. Pablo, porque está un poco anciano, pero yo estoy joven. Tengo que disfrutar todavía aquí en esta tierra. Hay mucha gente que no quiere irse de esta tierra. ¿Ah? Y por eso hacen de todo, Herbalife, For Life, no sé cómo se llama, pero de todo para estar. Y no estoy diciendo que no ame la salud, magnífico, ame la salud. El punto es cuando usted ama
vivir en esta tierra más que estar con el Señor. Ahí es donde la cosa cambia. Ahí es donde la cosa cambia. También Pablo dice, aleluya, que se ha ido. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo no expresa la razón por la cual Crescente y Tito se habían alejado de él también. Creo que Tito, que es la siguiente carta que vamos a empezar a estudiar en unos cuantos viernes más, era un hombre dedicado al ministerio. Probablemente Pablo lo había enviado a desempeñar funciones ministeriales, aunque le dolía que se alejara de él. Así que si esa fue la razón, magnífico. De Crescente no sabemos cuál fue la razón por la cual se aleja de Pablo. Lo único que Pablo menciona que se ha ido también. Pero regresemos a Demas. Porque Demas fue mencionado en cartas anteriores de Pablo como un colaborador fiel. ¿Qué dije? ¿Qué era Demas? Un colaborador fiel. Es decir, hay gente que uno puede esperar que sea infiel. Pero hay gente que uno nunca esperaría que fueran infieles. Hay gente que uno puede esperar que lo abandonen. Pero hay gente que uno jamás esperaría que lo abandonen. Este Demas había sido un colaborador fiel, pero después se desvió. Y mire cómo dice Colosenses 4:14: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Es decir, cuando le escriben a la iglesia de Colosas, ahí está Lucas, el médico amado. Lucas, el médico amado. Y mire la relevancia, posición, importancia que tenía Demas. Se dice, y Demas. Es decir, en ese momento Demas era un brazo derecho de Pablo. Era un hombre colaborador fiel de Pablo. Más adelante, cuando le escribe a Filemón, aleluya, en el versículo 24 de Filemón, viene Pablo, vuelve a mencionar, Filemón, versículo 24. Oiga cómo le dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo menciona a estos 4 mosqueteros. Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos. Con Marcos es diferente. Marcos al principio se rajó. Después del primer viaje misionero, a medio camino se regresó. Pero se restauró. Escribió ese bendito evangelio que tenemos de Marcos. Y después se convirtió en un tremendo colaborador del apóstol Pablo. Menciona a Lucas, menciona a Aristarco. Y además aparece Demas. Por eso ahora que lo ha abandonado, amando más a este mundo, esa anterior fidelidad hacía que el trago fuera más amargo, más doloroso. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando venía Noemí de Edom y venía con sus 2 nueras, Orfa y Ruth.
Llegaron a un punto donde se veía todavía lo que era el territorio de Edom y allá adelante Belén de Judea, de donde ella era, de la ciudad de pan. Y les dijo: bueno, hija, regrésense a su tierra, porque yo ya estoy vieja. Por lo menos esta sí reconocía que estaba vieja. Dijo: yo ya estoy vieja, ya no puedo ofrecerles marido. Y aún le dice que sucediera el milagro, que alguien se fijara en mí, le dice, y que esta noche estuviera conmigo y quedara preñada. Ustedes tenían que esperar unos 18, 20 años para que les pueda dar un marido. Y dice que Orfa lloró. Al principio le había salido con ella, escuchen bien, había salido con ella dispuesta a ir a donde ella fuera. Pero cuando llegó ese momento, amó más su tierra. Lloró, la abrazó, la besó y regresó. Y viene la amargada Noemí y le dice a Ruth: regrésate tú también, hija. Y ahí vienen las palabras de esta tremenda mujer: no me pidas que te deje, porque mi Dios, tu Dios será mi Dios, y donde quiera que vayas yo iré. Así que no te voy a dejar. Y esas palabras quedarán grabadas como sinónimo de fidelidad. Sinónimo de donde no le importó su familia y sus amigos que quedaron en Edom. Y por eso que ahora aparece en la Biblia. Aparece en la Biblia y que va a llegar a ser ¿qué? ¿La abuela de quién? De David. La abuela del rey David. De ella, de esa mujer, va a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, aleluya. Si tan solo entendiéramos el punto de lo que significa fidelidad, de lo que significa estabilidad. Hace años una mujer dejó a su marido. Cuando la abordé por última vez para decirle que no estaba bien lo que estaba haciendo, me dijo: ¿qué me puede ofrecer este? ¿Qué me puede ofrecer? Me dijo: yo estoy joven y soy bonita, me dijo. Después me voy a hacer vieja y nadie se va a fijar en mí. Tengo que aprovechar ahora. Esas fueron sus palabras textuales. Pero ¿sabe qué? La vida dio vueltas. Y aquel que despreció se fue para arriba. Empezó a abundar, mientras que el otro estaba estancado. Es decir, hay veces que dejamos ir cosas porque en ese momento creemos. Y la fidelidad de una persona se muestra en esos momentos difíciles que se están atravesando. Cuando estás enfermo, cuando estás enferma, cuando has perdido el trabajo, cuando todo va mal, pero aún así, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde vayas iré, y donde estés, ahí estaré. Solo Lucas está conmigo. Los demás se van. Los demás se van. Los Lucas se quedan. Aleluya. ¿Cuántos Lucas tenemos en esta noche aquí? Yo les he mencionado a ustedes que aquí hay gente como el hermano Flor Vélez, como la hermana Ruth Vélez, como el hermano Medardo Luna, como el hermano Cristóbal Turcios, como el hermano Richard Peraza, que llevan 30 y pico de años en esta iglesia.
desde que el Señor me permitió tomar las riendas en este ministerio, han permanecido fieles y estables. Y hemos visto pasar multitudes. De repente me los encuentro. Pastor, qué joven se ve todavía. Lo escucho por la radio. Yo no sé ni quién es. Y disculpe, ¿con quién hablo? Perdóneme mi ignorancia. ¿Le conozco? ¿Se congrega? No, pero me congregué. Ah, vaya. ¿Y cómo extrañan la iglesia que siguen viendo los mensajes por televisión? Me están viendo, ¿verdad? Aleluya. Solo Lucas está conmigo. Permaneció con Pablo. Estuvo con él en todos los tiempos, en todos los momentos, en todos los ciclos, en todas las estaciones, en invierno y en verano. Lucas estuvo con Pablo. ¿Saben qué? Porque este es el segundo encarcelamiento de Pablo, el segundo. En el primero las cosas habían sido diferentes. En el primero Pablo tenía visitas. En el primero había mucha gente a la par de él. El libro de Hechos capítulo 28 nos describe un poco de eso, versículos 30 y 31, donde dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venía. Mas ahora las cosas han cambiado. Y aquel famoso apóstol, por un momento me vi, en unos cuantos años más, dije: ¿será que así va a ser mi final? ¿Que solo Lucas va a estar conmigo? Yo tengo un amigo en El Salvador, él ha sido misionero, y él me dice: yo soy tu Lucas. Nos conocimos allá por el 83, y desde entonces somos amigos. Y siempre cuando voy a viajar a El Salvador me dice: cura. Ese era el apodo que me decían allá, cura. Cura, dime cuándo vas a venir para no comprometerme con nada de predicar, porque quiero andar contigo para arriba y para abajo. Aunque ronca mucho, pero es mi Lucas. Es mi Lucas. Una amistad inquebrantable, indestruible. Aleluya. Solo Lucas está conmigo. Ahora viene Pablo y le dice: toma a Marcos y tráele contigo. Esta es la evidencia de la restauración de la confianza de Pablo a este muchacho, que en un momento Pablo no había querido saber absolutamente nada de él. Allá en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pero eso quiere decir que Marcos se había levantado. El invierno está llegando y vamos a ver a los árboles que van a perder las hojas. Pareciera como que van a morir. En el invierno pierden las hojas como que van a morir, pero se mantienen firmes.
Y llegará la primavera y volverán a brotar las hojas. De repente pensamos que es el ocaso de alguien, el final de alguien. Pero si se mantiene firme, erguido, volverán a salir las hojas. Y ahora viene la parte más triste de esto. La parte que me hace llorar mi alma. Porque viene Pablo y le dice: trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas. Esto nos dice que es probable que Pablo fue arrestado en la ciudad de Troas. Y en aquel tiempo, cuando alguien era arrestado, los soldados romanos tomaban para sí todo lo que tenía aquel que era arrestado. Inclusive el mismo emperador decía que todo lo que le quitaran a los cristianos era de ellos, de los soldados. Por eso es que hubo mucha persecución contra los cristianos. Creo que alguien le avisó a Pablo sobre el arresto que venía. Lo advirtieron. Y entonces vino Pablo, encargó todas sus posesiones a un hombre honesto, responsable, llamado Carpo. Es decir, hermano Carpo, me han advertido que andan buscándome para arrestarme, así que en cualquier momento me van a arrestar, pero no quiero perder todas mis pertenencias que tengo. Todo lo que el Señor me ha dado. Un capote. Y mis libros, mis pocos libros. Dios iba a traer un capote para mostrarles lo que es un capote. Es un plástico redondo que baja abajo de las rodillas, tiene un hueco en el centro y te protege de la lluvia. Eso es un capote. Lo usaban mucho los soldados romanos en sus misiones de conquista. Y Pablo tenía uno. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Bueno, este capote dejado en Troas nos muestra que Pablo había renunciado a todo para servir a Jesús. Era un erudito, era un teólogo, era un filósofo, era un hombre preparado. Y al igual que su maestro, no tenía un lugar propio donde reposar, donde poner su cabeza. Y el único bien que tenía, todo lo que tenía al final, todo lo que tenía al final de su vida, era un capote de plástico. Todo lo que Pablo tenía al final de su vida era un capote de plástico. Me muestra también que este Pablo, aleluya, tenía una mente muy independiente. Que él no iba a rogar a alguien que le donara un capote en Roma. O pedirle a algún hermano: présteme, hermano, dinero para comprar un capote, después yo le pago. No, tenía una mente independiente. Aleluya. Tenía una mente independiente. Y por eso, ahora que ha sido olvidado por completo por sus amigos, aparentemente no tenía a nadie.
Y todo indica que Lucas estaba en la misma situación que él, que no tenían recursos. Y que es probable que cuando a Pablo lo sacaban y la lluvia venía, el anciano Pablo se empapaba porque no tenía algo para protegerse de la lluvia. Es decir, esa petición de Pablo que le traiga el capote muestra que no tenía ningún bien en esta tierra. Pero es que nosotros tenemos la opción de acumular bienes en esta tierra o de acumular bienes en la patria celestial. Aquí el ladrón roba. ¿Se acuerdan aquella anécdota que les cuento del hijo que le mandaba mes a mes a su mamá lo que ganaba aquí? Pasó muchos años trabajando en los Estados Unidos y le enviaba a su madre la remesa cada mes. Decía, mamá, guárdame este dinero. Yo lo digo en broma, pero ese vivía de puros huevos. Huevos en la mañana, huevos al mediodía y huevos cuando los huevos eran baratos. A huevos vivía el pobre. Un día se va para El Salvador. Contento, según él, hacía cuentas que tenía no sé cuántos, ya miles. Aquí vengo ya, mamá, después de tantos años de trabajo, y la mamita le dijo, qué bien, hijo. Le dijo, ¿y el dinero, mamá? Aquí te lo tengo, hijo, le dijo. Todo lo que me has enviado aquí te lo tengo. ¿A dónde? Aquí te lo he metido en este hueco, aquí en la pared, le dijo. Saquémoslo, mamá, para contarlo. Y cuando va sacando, eran pedacitos de dólares. Las ratas se lo habían comido todo. Los bienes materiales son inciertos. Por eso es tonto, ignorancia, poner nuestra confianza en los bienes de esta tierra. Mejor es confiar en Dios. Aleluya. Entonces Pablo, dije, tenía una mente muy independiente. Pablo no se preocupaba mucho por la forma de vestir, así como usted, que ya está semejante viejo y anda todavía con esos jeans rotos. Vergüenza le debería dar, de veras, hombre. Semejante viejo con la gran panza y con los jeans rotos. Semejante vieja y con jeans rotos. Le dije, ¿qué onda? Ay, quiero andar a la moda del diablo. Lucha. Así, este soy yo. Sí, pastor, pero yo le he visto con unos jeans rotos. Hay algunos que de repente se me rompen trabajando. Recuerden que trabajo mucho en mecánica, con baterías. Y de repente salen algunas cositas por ahí, pero no es mi gusto andar así. Inclusive la hermana me regaló unos jeans que yo tanto los critico, de esos que tienen que echarse aceite para metérselos. Y que si piensan que se ven bien, se ven pero bien mal, ridículos. Así. Aleluya. Por eso un muchacho que canta aquí le dije, ¿sabes qué? No te vuelvas a subir así, le dije. Ponete pantalones de hombre, le dije. Y el muchacho bien obediente me dijo, sí, pastor, lo siento, pastor. No se los ha vuelto a poner el muchacho. Aleluya. Pero el punto está que un día vengo con uno de esos. Yo ni cuenta me di en el momento de me lo trabo. Y viene a Dios y me dijo, ¿y qué es lo que tanto predicas arriba? Me dijo. ¿De qué voz? Le dije. Mira el pantalón que andás, me dijo. ¿Qué le dije? Ave María Purísima, dije.
Y como siempre tengo ropa extra en mi closet, fui y me quité esa carambada. Alguien me dijo, pero es que cuando se lavan se estiran. Bueno, dijo, lávelo a ver si estiran. Pablo no andaba a la moda. Pablo no se preocupaba por el vestir. Pablo tenía cosas más importantes en su mente, que era agradar a Dios. Al final de su vida, como dijo Erasmo, el único bien que tenía era un capote. Eran todos sus bienes, un capote. Se dice que no tenía doble ropa. No tenía doble ropa. El apóstol Pablo. Y le dice, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Los pergaminos eran rollos del Antiguo Testamento. Eran porciones del Antiguo Testamento. Indicándonos que Pablo, el erudito Pablo, amaba leer la palabra de Dios. Pero también habla de libros. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay algunos que están en contra de estudiar, de prepararse. Y un buen ministro debe prepararse para servir bien a su Señor y darle buena palabra al pueblo. Que traces bien la palabra de Dios. Es lo que San Pablo también le ha recomendado a Timoteo. Quiero terminar. Alejandro, el candelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. No tengo tiempo para detenerme ya allí. Pero todo acto que hacemos trae su paga del cielo. Si actuamos bien, vendrá paga del cielo. Y si actuamos mal, vendrá paga del cielo. Pero todo acto trae su paga. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Sabe que allá en 1 Timoteo 1:20 Pablo mencionó a Alejandro como alguien que había naufragado en la fe? Es decir, se había alejado, apartado de la fe. Así lo menciona Pablo. Y como este mensaje continúa, si Dios permite, el próximo viernes, Pablo dice, me ha causado muchos males. Todos los estudiosos dicen que fue él el que informó a los romanos acerca de Pablo, para que lo capturaran por segunda vez. Es decir, Pablo está en la cárcel a causa de un hermano que había naufragado en la fe. Y es que aquel que es ambivalente, como que le disgusta ver a alguien que es estable, que permanece firme en el Señor. Es decir, cuando él, con su flaqueza espiritual, con su debilidad espiritual, y ve que alguien pasa huracanes, terremotos, tormentas, y todavía sigue firme, alabando a Dios. Se siente mal. Se siente mal. Quisiera verlo destruido, así como su fe ha sido destruida. Pero usted siga adelante al Señor. Siga adelante sirviendo al Señor, confiando en Dios. Y un día ese justo juez
le dará la corona de la vida. Alaben a Dios en esta noche. Póngase de pie. Amado Padre, te damos las gracias infinitamente, Señor. Por medio de esta palabra nos fortalecemos en la fe. Una palabra que abre nuestro entendimiento, Señor, acerca de la bagatela de la vida y de las cosas de este mundo. San Pablo había sido sabio al reconocer que lo que vale la pena es lo que está más allá, en la eternidad. Que podamos distinguir, Señor, la diferencia de valores entre lo temporal y lo eterno. Quiero hoy, Señor, que podamos agradecerte por aquella gente que está a nuestro lado, por aquellos que nos aman, aquellos que nos aprecian, aquellos que nos estiman, aquellos que nos valoran, aquellos que oran por nosotros, aquellos que están pendientes de nosotros. Gracias, amado Dios. Amén y amén.